Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos a tener una conversación con la socióloga Carrasco, ¿no? Ella va a hacer su PowerPoint, ¿no? Va a sentarse como una costumbre para poder explicar con el micrófono y con el audio, y después que ella haya explicado vamos a tener lo de siempre, ¿no? La conversación, ¿no? Y después vamos a conversar con, a ver, Elisa, por favor. Hola, Elisa. Voy a indicar y usted me dice para bajar, subir la... Ya sabes qué, ponte ahí con él, ¿ya? Y entonces no, de repente ella va a indicar así. Yo puedo, ahí indicas. Ahí donde está usted está bien. Ah, aquí, sí. ya. Entonces le voy a pasar el micrófono y ella va a comenzar a hacer su exposición. Muy agradecida por la invitación a Pilar en especial y a todos los presentes que tengo el gusto ahora de conocerlos. Vamos a ver este problema de la situación de la violencia contra la mujer en el Perú, pero no solamente como tal, como problema, sino los otros problemas que están involucrados para la violencia contra la mujer, que son los aspectos sociales, los aspectos políticos y los aspectos epidemiológicos que tienen que ver con la salud pública. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La violencia, ¿ustedes creen que sea justa la violencia contra la mujer? Quisiera opiniones. ¿Cómo ustedes, desde su punto de vista, pueden ver una solución? Porque ¿creen que la violencia contra la mujer es un problema social? Sí. Quisiera saber cómo solucionarían ustedes el problema de la violencia contra la mujer en el Perú. Por favor, ¿puede darnos su punto de vista? Hasta ahí no puede acercarse. Por favor. ¿Cómo usted solucionaría el problema de la violencia contra la mujer en el Perú? Yo creo que eso viene de casa, me parece que de repente a mí me parece que eso viene de casa, de repente hay el papá golpea a la mamá, entonces los niños van creciendo con esa idea que es normal pegar a las mujeres. Eso es lo que yo creo, ¿no? Depende del medio en que se ha crecido, de mucha violencia. Bueno, eso es lo que creo, ¿no? Hay mucha violencia, tema salud mental, problema de repente es una persona esquizofrénica, también hay violencia de personas esquizofrénicas, empiezan a romper las cosas, gritan, no solamente son violentos con la pareja, sino son violentos con la misma mamá, con los hermanos, con los familiares, con las personas más vulnerables, ¿no? Es violencia con los ancianos también, no solamente con la mujer. Esas son personas con problemas psicológicos y necesitan ayuda en algunas personas, otros ya necesitan pues ir presos, creo, porque ya es demasiado, ¿no? Eso es lo que creo, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna opinión? Venga, por favor. Si cree que la violencia familiar y la violencia contra la mujer es un problema, ¿cómo podría solucionarlo? Corto nomás. Buenas noches a todos compatriotas, a usted. Mi nombre es Elisa, vengo de San Juan de Miraflores, soy una luchadora social también. Mire, ve, acá hay muchos problemas en la cual la mujer se ve involucrada en tanta violencia. En primer lugar, ¿cuál es el factor para que haya demasiada violencia? Porque lamentablemente todos estos gobiernos que nos han gobernado durante prácticamente más de 30 años nos han sometido a la prensa televisiva, radial y escrita, una parte del internet, donde nos bombardean
matiné, vermú y noche con violencia, 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 ¿no? Y además este sujeto, Fujimori, quitó, cuando él entró, quitó la enseñanza cómo debemos los padres de familia criar a nuestros hijos. Él es el gran promotor, él es el gran culpable para que ahora exista tanta violencia en contra de la familia, en contra de la mujer, no solamente de la mujer, de los varones también, de los niños, de los pequeñitos, desde que están en el vientre, ¿no? Entonces este sujeto es el gran culpable de todo para que estemos pereciendo y estemos en esta situación. Y además la gran mayoría de mujeres, de los padres de familia, porque acá son culpables la mamá y el papá. Acá no hay nada que decir, no, solamente la mujer es la que debe criar a los hijos, debe formarlos, debe ¿no? inculcarles de pequeñitos, pero lamentablemente no existe por parte del Estado. Se dice que hay un ministerio de la mujer, pero no nos sirve para nada nos sirve, solamente están ahí sentaditas ganando su gran sueldo sin hacer nada por la familia, menos por la mujer. Cuando hay una gran violencia en contra de la mujer, solamente tienen que ir a pedirle, a denunciar recién para que se mueran. Si no, no lo hacen. Y además hay muchísimo para hablar, muchísimo. Y otra cosa, que a los niños desde pequeñitos tienen que llevarlos a la misa, tienen que estar de la mano, irse a la misa, llevarlos a rezar, a enseñarle los valores, a enseñarle, porque si no estamos con Dios, entonces no va, el que no anda con la luz de Dios, no se puede arreglar nada. Lamentablemente esa es la verdad. Por eso es que hasta ahora estamos pereciendo, porque le hemos dado la espalda a Dios, y todos lamentablemente estamos en esta situación porque le hemos dado la espalda a Dios. Y entonces por eso es que tenemos que orar todos los días, pedirle perdón a Dios para que nos perdone y nos ayude a buscar soluciones, a vivir en paz y en armonía. Hay mucho para hablar, pero ya no hay tiempo ahorita. Muchas gracias. Indudablemente tiene razón la compañera. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es tan importante también, efectivamente. Bien, lo que quiero yo resaltar aquí es que la familia, el hogar, puede convertirse en un espacio de impunidad, de violación de los derechos humanos, de vulneración de la dignidad humana. Eso es lo que pasa con la violencia, no solo contra la mujer, sino con todos los miembros del hogar, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, los abuelos. Y miren ustedes, pregunto, en el hogar, estos grupos que les he mencionado, ¿son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cómo son? ¿Son diferentes? ¿Un niño de un adulto mayor, una mujer, un hombre? Son diferentes. Entonces, eso tenemos que reconocer en primer lugar, que hay diferencias en el hogar. Y estas personas tienen intereses y tienen oportunidades y tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos hasta ahora una concepción patriarcal de todo lo que es en el sentido del hogar. Entonces, ¿qué cosa dice la situación del orden patriarcal? Por ejemplo, dice de que la dominación
es protección. La diferencia que les acabo de mencionar es desigualdad. La jerarquía es orden y respeto. Entonces, con esos criterios se niega la posibilidad de reconocer las diferencias que hay entre las personas que están en el grupo familiar, incluidas las mujeres. Entonces, de este modo, estamos viendo de que no se puede construir. ¿Por qué? Porque esa cultura, esa concepción de que hay una persona que domina sobre las otras sin reconocer que las otras personas también tienen una opinión, tienen una necesidad, una oportunidad diferente, eso es lo que está creando esta situación de no reconocimiento de las diferencias, de los derechos de los demás. Entonces, ¿cómo se puede pedir? Por ejemplo, dicen de que es una falta de valores. ¿Cómo se puede pedir falta de valores si no se fomenta la empatía, el respeto en esos hogares? Entonces, eso quisiera que quede a manera de reflexión en esta situación de la violencia contra la mujer. Seguimos, por favor. Entonces, miren lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que el 66% de las mujeres peruanas han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual en algún momento de sus vidas. Más adelante vamos a ver cómo este problema de la violencia en general tiene que ver bastante con lo que dijo la compañera, la salud mental, la otra compañera que intervino también. La salud mental está pero totalmente comprometida en este problema de la violencia. La siguiente, por favor. Miren la espiral de la violencia, como uno, que es celos, va subiendo hasta el feminicidio. Son cosas que a veces la propia mujer no sabe que está sufriendo violencia, cree que es normal, ¿no? Normal, por ejemplo, que la chantajee para que la mujer acepte tener relaciones sexuales, es normal que le dé una bofetada, es normal que te le dé jalones, empujones, y no, eso no es normal. Es ya un problema de que está sufriendo violencia y que puede llegar, como estamos viendo más arriba, ¿no? A primero puñetazos y patadas, y finalmente, como les decía, el feminicidio. O sea, ya acabar con la vida de la mujer. La siguiente. Esta es una gráfica donde se ve entre los años 2021, 2022 y 2023 la violencia física, psicológica, sexual y abandono. ¿Cuál observan ustedes que sea el mayor problema? Físico, psicológico o sexual. ¿Pero cuál es más? La psicológica. ¿Se dan cuenta? Y en el año 2023 está bien similar a lo que ha estado el año 2022. Es decir, y esto es un recurrente, este dato. Siempre la violencia psicológica es más recurrente que la violencia física y la sexual, obviamente. Entonces, miren ustedes lo importante que es no tener problemas en el hogar, sobre todo de violencia, porque puede impactar a la salud mental de las personas. La siguiente. Miren dónde más hay problemas de violencia, son los casos notificados. Estamos viendo que es Lima, Huánuco, Cusco, Ayacucho, está Cajamarca. Son quienes tienen más problemas de casos de violencia familiar, casos de violencia contra la mujer. La siguiente. Pasamos entonces ya a los aspectos sociales de lo que es la violencia contra la mujer y su entorno familiar. Aspectos sociales, machismo y roles de género. ¿Alguien me puede definir qué cosa es machismo? ¿Qué cree que sea machismo? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Bueno, machismo yo pienso que es creerse lo máximo
ser una persona autoritaria, dictadora, ¿no? Una persona que solamente piensa que él o ella es la máxima autoridad para manejar y dominar al resto, ¿no? Y a los niños. Y es una parte emocional distorsionada, ¿no? De la persona. ¿Algún No debe opinión, actuar, Pilar, de repente quisiera? debe actuar correctamente como Dios manda. Sí, pero ¿qué crees o qué te significa el machismo? Bueno, para mí el machismo es el dominio del varón por ser el macho dominante, el macho alfa. En la familia el macho alfa es el varón, no va a ser nunca la mujer. Alfa es el macho que manda, ¿no? El que ordena a toda la familia, el primero. Y este machismo hace que él se considere superior a la mujer porque, por supuesto, él es un macho, es un hombre. Acuérdense que yo les hablé del mito judeocristiano, donde la mujer tiene una dependencia del hombre porque sale de la costilla, y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Bueno, ahí es el machismo, ¿no? El macho ordena, manda, es el jerarca, es el jefe, y la mujer es su subordinada, ¿no? Entonces el machismo se aplica a diferentes niveles. En el Corán, cuando se habla de la mujer, ustedes han visto en las películas que la mujer lleva se llama la burka, ¿no? Toda tapada, solo tiene para una cosita acá para ver los ojos, ¿no? Para que vean, que no se caiga, ¿no? Esta burka, el Corán dice que es para protección de la mujer, y la mujer, el primer versículo, digamos, del Corán dice que la mujer y el hombre son iguales, pero en el segundo versículo dice que el hombre le debe manutención, es el proveedor, vamos a decirlo con otras palabras, es el proveedor. Entonces el hombre puede tener la cantidad de mujeres que pueda proveer, o sea, que pueda mantener, y la mujer, en vista de eso, le debe respeto y obediencia. Fíjese cómo hay un disimulo del macho, pero sigue siendo el macho, ¿no? Bueno, la clase la das tú, así que te dejo. Gracias, Pilar, excelente, porque eso es cierto, ¿no? Y todo deviene, Pilar, toda la audiencia, de la cultura patriarcal. La cultura patriarcal es la que ejerce el dominio, o sea, ejerce violencia quien tiene el dominio, el poder, sobre quien solamente tiene la obligación de aceptarlo. Entonces, eso es el machismo, pero peor aún, ya les he definido lo que es ser el orden patriarcal, donde se supone que, como dice el segundo versículo del Corán, la mantención, claro, ese hombre es el proveedor. ¿Pero qué significa el machismo? El machismo sí ve todos los aspectos que han mencionado de la dominación, pero no ve cubrir las necesidades de las personas que tiene en su hogar. O sea, a él no le importa, en el machismo, que su mujer, sus hijos, los niños, los adultos mayores de ese hogar puedan sustentarse. No se sienten responsables. Eso es el machismo. Entonces, miren cómo se deviene, cómo se deteriora, ¿no? Cómo se degrada esta situación cada vez más. O sea, no solamente una capa social, ¿no? Porque exacto. la capa social alta, el macho, no, es cierto, pero es claro, en las capas sociales ¿no? Son donde no se sienten responsables. No, y en las capas superiores también, Pilar, por cierto, hay casos, sí. Entonces, este machismo lleva a los roles de género, ¿no? ¿Qué cosas son los roles de género? Para no ser la larga, los roles de género son lo que la sociedad impone a las personas, ¿no? Sean hombres o mujeres. ¿Qué cosas hacen las mujeres? Cuidan la casa, atienden a los niños, pero además trabajan.
no hay una equidad. Entonces, y el hombre siempre hay esa característica de que es el que tiene más audacia, ¿no? Es mejor que la mujer en ciertos aspectos, es más racional, que la mujer es más emocional, que somos más lloronas, ¿no? Entonces, esa situación también tiene sus dificultades, sobre todo que incide en lo que es la violencia, en cuándo va a ejercerse la violencia contra la mujer. La discriminación e invisibilización también. ¿Una mujer es discriminada en el Perú? Pregunto. ¿Por qué será discriminada? Primero por el factor económico, segundo por factor alimenticio, tercero porque lamentablemente la ignorancia de tantos varones y también de mujeres, ¿no? Hace que actúen de esta forma. Claro, la discriminación es, sí, efectivamente, por aspectos principalmente de género y educacionales, ¿no? Y es la cultura la que está de por medio. Y hay una invisibilización, ¿no? Aparentemente la sociedad no percibe de que esta situación se produce, que hay discriminación, hay invisibilización del problema de la violencia contra la mujer. ¿Y sabe también, por qué también quiero agregar ahí? ¿Sabe por qué es que el varón se cree con muchos derechos de ser violento y ser machista? Por la energía que tiene, nada más que por eso, porque Dios nos hizo al hombre y a la mujer iguales, con los mismos derechos de pensar, analizar, sintetizar y discernir. Y eso la gran mayoría no lo está utilizando, lo usan pero para hacer salvajismos, para hacer otras cosas inmundas, etc., pero no lo usan para poder organizarse en su hogar, en su familia, organizar bien a su familia, formar valores, formar, etcétera, etcétera, ¿no? No lo están usando. Y es por eso que estamos así. Gracias. Efectivamente, la falta de educación y el empoderamiento de la mujer también contribuye. Eso está dentro de lo que son los aspectos sociales que están contribuyendo a la violencia familiar, a la violencia contra la mujer. La siguiente, por favor. Miren lo que ustedes han estado reflexionando hace un momento. La historia social de la violencia, ¿cómo empieza la violencia? Patrones de crianza. Patrones de crianza violentos nos llevan a un problema de vínculos, de convivencia, de relación, que lleva a conductas agresivas y antisociales. Ahí pueden provocarse casos de esquizofrenia, efectivamente. En el segundo punto, observación de violencia en la familia. Es un aprendizaje explícito en la observación de violencia en la familia, lo que da como resultado un repertorio limitado para solución de conflictos. Es decir, aprendieron a solucionar los conflictos de manera violenta y después, cuando son adultos, hacen lo mismo. O sea, no saben que una situación de conflicto, porque somos seres humanos, siempre vamos a tener conflictos. El secreto está cómo resolvemos esos conflictos, por la vía negociada, conversada o por la violencia, que es lo que hacemos generalmente. Resolvemos nuestro conflicto por la vía violenta, nos quitamos el estrés y ya, le pegamos al niño un cocacho que nos está molestando y ya. No es así. Tenemos que tener conciencia de que los problemas, los conflictos, se pueden resolver por vías negociadas, por vías conversadas, no violentas. En bien, como número 3, las experiencias adversas, por ejemplo, la pobreza, maltrato, violencia de la pareja, lo que da como resultado un problema de regulación y capacidad ejecutiva en las personas, lo que da como resultado un abuso de sustancias, depresión, fracaso, deserción escolar, embarazo adolescente.
y que también todos ellos conducen nuevamente al maltrato, el círculo vicioso de la violencia. Entonces, esto es lo que se denomina también historia natural desde epidemiología, historia natural de la violencia. Es así como se está produciendo, cómo se está iniciando el problema de la violencia. La siguiente pregunta. Temblando. Siga. Mitos culturales, siga todo por favor, que legitiman y perpetúan la violencia contra la mujer. La siguiente, hasta 3 creo. Siga. Ya. Entonces, mitos. ¿Qué cosa es un mito? ¿Alguien me puede definir qué es un mito? Un mito es darle sentido a algo que no lo tiene. Entonces, el mito, culpabilización de la mujer. Mitos acerca de la provocación, masoquismo, etc. Provocación, claro, le pegó porque tenía la falda corta. Masoquismo, se queda a vivir con él porque le gusta. Más me pega, más te quiero, ¿no? Es un mito. Luego, naturalización de la violencia. El matrimonio es así, los celos son el condimento del amor, etc. O sea, esas ideas, no, esos mitos son los que están prevaleciendo, son mitos culturales. Impedimento de la víctima de salir de esa situación. Mitos acerca de la familia, el amor, la negación, la maternidad, etc. Es decir, ¿cómo pues vas a dejar a tu familia, vas a irte, ¿no? Si estás sufriendo un problema de violencia, la mujer quiere irse y no se arriesga, no quiere, por esa situación de que sus hijos se van a quedar sin padre, cuando los chicos están peor en una situación así de vivir violencia en su casa. Entonces, estos mitos hay que tenerlos en cuenta, son mitos culturales que es parte de los aspectos sociales en cuanto a la violencia contra la mujer. La siguiente, por favor. La siguiente. Círculo vicioso de la violencia. Niños testigos de actos violentos y de abuso infantil tienen un aprendizaje de la violencia. Siga. Y también llevan una violencia en la pareja, en la vida adulta. El círculo vicioso de la violencia. La siguiente. Pasamos ahora a los aspectos políticos del problema de la violencia contra la mujer. Marco legal insuficiente, falta de presupuesto, debilidad institucional. Tenemos leyes, todos conocen la ley contra la violencia de la mujer y el entorno familiar, 3036-4, la ley. Tenemos todo un maravilloso aparato legal, pero no se cumple. Entonces, y además, no hay dinero para llevar a cabo lo que debería llevarse a cabo. Y esto es un saludo a la bandera. Sin presupuesto, señores, no se puede hacer nada. Y entonces, por más que haya, digamos, que la intención, la decisión sea política, en cuanto, por ejemplo, a leyes, no da ningún resultado si es que no hay un presupuesto adecuado. Y eso es lo que está pasando. Antes hubo una crítica del Ministerio de la Mujer, cierto, un presupuesto que no cubre. Por lo tanto no se puede llevar a cabo todo lo que se pudiera llevar. Y debilidad institucional. ¿Por qué debilidad institucional? Porque la gente no confía en su policía, no confía en el Poder Judicial, no confía en todos los entes que deberían estar involucrados en ayudar, en solucionar este problema grave de la violencia familiar y de la violencia contra la mujer. Hay debilidad institucional. La siguiente. Aquí está la respuesta del país ante la violencia familiar. La ley que en un principio fue 26.26.0, luego la ley actual 30.36.4 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También estamos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, que es la Convención de Belén do Pará, también en todo lo que es las formas de discriminación contra la mujer, la creación del Centro de Emergencia Mujer en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y una cosa importantísima, en el ENDES, es la encuesta de salud
de la violencia familiar la incorporaron en el capítulo 12. O sea, antes no se conocía la data sobre los casos de violencia familiar que existían en el país. Ahora ustedes revisan el ENDES 2023, que es el más actual, 2022, perdón, porque el 2023 va a salir ahora en julio. El ENDES, van a ver ustedes toda la data acerca de la violencia familiar. ¿Qué está pasando con la violencia familiar en el país? ¿Cómo lo encontramos? En el ENDES. ENDES, como suena, 2022. ENDES, y se van al capítulo 2. Y se van al capítulo 2. Muy bien. La siguiente, por favor. Más respuestas del país ante la violencia. El Ministerio de Salud, ¿qué ha hecho? Ha hecho una guía técnica para el cuidado de la salud mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja. Tiene también un consejo directivo y un observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Eso sigue el 2023. Normas técnicas para el cuidado integral de mujeres integrantes del grupo familiar afectados por la violencia sexual. Y guía técnica para la atención de la salud mental a las mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja. Todo eso, un marco legal fabuloso, pero no se aplica del todo. Hay falencias, no hay presupuesto. Entonces, eso es lo que hay que hablarse claramente. Y en una situación como la que estamos ahora, de previsión política, tenemos que tener en cuenta eso. No se puede hacer nada sin presupuesto, señores. Les vuelvo a repetir. La siguiente. Finalmente vamos a los aspectos epidemiológicos. ¿Qué cosa significan los aspectos epidemiológicos? La magnitud del problema. En la magnitud del problema, según el ENDE de 2021, el 68.8% de las mujeres peruanas de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Miren qué alto, 68.8%. En tipos de violencia, lo que habíamos hablado al comienzo, la violencia más común es la violencia psicológica, 52.8%, seguida de la violencia física, 32.4%, y la violencia sexual, 10.8%. Esto es subregistrado. No todo denuncia. Siempre tenemos que tener en cuenta, cuando nos presenten una data, que hay subregistro, que no todo está dicho. Imagínense quiénes no denuncian. No denuncian de repente la violencia psicológica, porque hasta la consideran normal. La violencia física se callan, la violencia sexual también. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esta situación, tenemos que tener en cuenta de que hay un posible subregistro. Y finalmente, las consecuencias. Dentro del aspecto epidemiológico es que la violencia contra la mujer tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, tanto para las víctimas como para sus familias y la sociedad en general. La siguiente, que vamos a ampliar más esos conceptos. Aquí tenemos, por etapa de vida, la violencia familiar. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Los rosados son mujeres. ¿Quiénes son los más afectados? Mujeres. Ahí estamos bien, por etapa de vida. La siguiente. Según el estado del agresor, ecuánime, 18.520 casos. Efecto de drogas, 503. Efecto de alcohol, 4.972. ¿Es por efecto de drogas, sustancias psicoactivas que se produce la violencia? No, es cultural, estimados compañeros. Es cultural, están agrediendo en situación de ecuanimidad. Tipos de violencia: física, psicológica, violencia sexual y abandono. ¿Cuál es la mayor? La psicológica, 19.774. Motivos expresados: no hay motivos justificados para la violencia. Sin embargo, estas personas dicen motivos familiares, celos, laborales, económicos y sin motivos. Entonces tenemos allí que por motivos familiares 8.493 casos, que es el mayor número. La siguiente. Tenemos acá el modelo ecológico
porque en epidemiología se ven factores de riesgo. ¿Qué cosa está llevando a que haya problemas de violencia contra la mujer? Denle un clic, por favor. A nivel individual, que haya tenido experiencias de violencia en la infancia, ya lo vimos en el anterior cuadro, que haya habido poco apoyo social y características sociales y demográficas, o sea, personas que viven a mayor lejanía de un centro poblado donde haya una institución educativa, una institución del Estado, hay más problemas de que pudiera sufrir violencia. La siguiente, en relaciones, toma de decisiones no igualitarias, ya lo estamos viendo que en las familias no lo hay, poca comunicación y alta conflictividad en las relaciones. O sea que siempre estas situaciones son violentas. La siguiente, en los factores de riesgo a nivel comunitario, las normas, por ejemplo, aceptación de maltrato a la esposa, el estigma del divorcio, privacidad familiar, falta de sanciones, características del vecindario, porque un vecindario puede apoyar o no una situación de violencia, ¿no? La siguiente, sociales, orden de género, por ejemplo, el derecho de familia discriminatorio, ya lo habíamos visto con el orden patriarcal, factores culturales, por ejemplo, colectivista o individual, factores económicos, por ejemplo, el nivel de desarrollo que tenga una sociedad. La siguiente, finalmente a nivel mundial también tenemos factores de riesgo, que son las ideologías mundiales, que son la integración económica, que es el fundamentalismo religioso y que es el intercambio cultural mundial. Todo esto puede estar contribuyendo a que se provoquen situaciones violentas en el país y por ende contra la mujer, contra la familia peruana. La siguiente, consecuencias más detalladamente de lo que provoca la violencia. En la infancia puede provocar la violencia lesiones, puede moldear la estructura y función cerebral. El cerebro puede cambiar. Un niño que es violentado puede cambiar su cerebro y puede tener problemas de autorregulación, hiperreactividad, déficit de atención, capacidad ejecutiva, o sea, sus potencialidades se ven disminuidas. Puede tener cambios inmunológicos, endocrinos e inflamatorios. A nivel en la niñez, ¿qué puede provocar la violencia? Hipervigilancia, problemas de atención, impulsividad, oposición, agresión, pobres relaciones con sus pares y con los adultos y pobre desempeño académico, ¿no? Los problemas de aprendizaje. En la adolescencia, conducta antisocial, y empiezan los problemas antisociales, pueden ser de esquizofrenia, pueden ser de problemas mentales o no, pero ya empiezan la conducta antisocial. Abuso de sustancias, otros comportamientos de riesgo, fumar, sexo precoz, promiscuo o sin protección, ideación suicida y victimización, se creen víctimas, pero todo eso les ha provocado el problema de la violencia. Luego, finalmente, como adultos, ya la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el abuso de sustancias, síndromes somáticos, síndromes físicos, problemas de relación de pareja, enfermedades crónicas. Todo eso son las consecuencias que puede traer la violencia en el ámbito familiar y en el ámbito de la violencia contra la mujer. La siguiente. Pero hay soluciones, estimados amigos. Hay soluciones. ¿Qué dice la OMS respecto a la prevención dentro de lo que es el modelo ecológico? A nivel individual, un clic por favor. Deben de darse énfasis a programas de desarrollo social. Debe haber entrenamiento vocacional. Debe haber cuidado y apoyo a las víctimas. La siguiente, en relaciones. Debe haber programas de entrenamiento a padres y familia. ¿A nosotros nos enseñaron a ser padres? No. Tienes que aprender a jugar. Y se aprende en el campo. Y a veces uno no sabe el daño que le está haciendo.
uno con la cultura patriarcal cree que tiene que corregir pegando a los hijos, a la mujer. Entonces, no nos han enseñado a ser padres, ni madres ni padres. Entonces, la OMS dice, debe haber programas de entrenamiento a padres de familia para evitar situaciones de violencia. Deben haber visitas al hogar. El MIM debería estar haciendo eso. No tiene presupuesto para hacerlo. Programas con mentores. ¿Quiénes son? Gente inspiradora que puede apoyar a esos hogares. Y terapia de familia. Terapia de familia. Tenemos que hacerlo. Porque todos estamos contaminados de un modo u otro con el problema de la violencia. A nivel comunitario, reducción del acceso a bebidas alcohólicas, identificación y referimiento de personas en riesgo de exposición a violencia, mejoría de acceso a servicios de salud y trauma, es lo que propone la OMS, con un nivel ya de hospitalización. Y finalmente, en el aspecto social, ¿qué dice la OMS en prevención de violencia? Información para el público, que no es normal vivir en situación de violencia. Fortalecimiento de los sistemas policiales y judiciales. No le tenemos confianza a la policía, no le tenemos confianza al Poder Judicial. Fortalecimiento del sistema policial y judicial. En un gobierno socialista, esta situación debe finalizar. Debe haber un verdadero fortalecimiento, sin corrupción, de la policía y del Poder Judicial. Reducción de la pobreza y las desigualdades. ¿Hay brechas, desigualdades en el país? Sí, claro. Brechas económicas, sociales, de género. Tremenda brecha. Esas tienen que acortarse. En un gobierno socialista se espera que se haga eso. Reformas educativas que conlleven realmente ¿a qué? Al ejercicio de ciudadanía, a vivir en paz, a vivir en armonía. Por ejemplo, ¿no? Reducción de acceso a medios, los medios que sobre todo nos bombardean, como dijo la compañera, con información violenta, que ya nos hace inmunes a toda la violencia que podamos estar sufriendo, porque la estamos viendo ya tan normalizada. Y programa de generación de empleo, porque ese es un problema de la juventud, no tiene empleo, entonces llega a la espiral de violencia por esta situación de que no tiene empleo, de que no tiene manera de financiarse sus estudios, de apoyar en su casa, etc. La siguiente. Más factores protectores. Siga todo, por favor. Siga. Ahí nomás, anterior. Hay factores protectores para el enfrentamiento de la violencia familiar y la violencia contra la mujer. Socialización adecuada. ¿Cómo tendrá que ser esa socialización para que haya una verdadera protección frente a la violencia? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo la pregunta, disculpe? ¿Cómo se lograría una socialización adecuada como un factor protector para el enfrentamiento de la violencia? ¿Cómo sería esa socialización? Primero tendría que ser que el Estado se tiene que preocupar de estar promocionando en las televisoras, en los canales, las escritas televisivas, radial y internet, sacar lo violento, lo inmoral, ¿no? Porque ellos creen, dicen, estamos en libertad. No estamos en libertad, es un libertinaje criminal. Gracias compañera, pero eso es ya en el entorno de medios de comunicación, digamos, ¿no? Pero ahorita estamos viendo socialización en la casa. Socialización. Sí, gracias Pilar. Sí. El respeto mutuo. Respeto a la manera de pensar de uno, del otro,
desde la tolerancia y saber porque no todos somos iguales o pensamos igual, ¿no? Pero encontrar un punto medio, pero siempre respetando la otra persona. Perfecto, O sea, compañero. tolerarse a uno Eso y no exponerse a conductas violentas. Que no se expongan esas futuras generaciones a comportamientos violentos, a solución de conflictos por vías violentas. Eso es una socialización adecuada. Integración familiar, ¿por qué será? Integración familiar. ¿Algún varón? A ver, por favor, quisiera que... A ver, señor. Usted, de fondo, ¿qué cree que sea la integración familiar? Sí. ¿Qué cree que sea la integración familiar como factor protector ante el problema de la violencia? Creo que la familia es la base fundamental de una sociedad, ¿no? Familias fuertes, sociedades fuertes. Una ola mundial de tratar de desvirtualizar a la familia, hay que buscar los valores y el respeto de la formación del hogar. Creo que al Estado prácticamente le ha importado una vez en la formación y la educación de las personas que en general, y si yo arrastro en casa, es el marco que usted dice, ¿no? Un padre totalitario, una madre abusada, no voy a repetir con una cadena, con un círculo vicioso, y se debe romper con un trabajo corto, mediano y largo plazo, sobre todo en el grado de socialización, que es, como dicen, no es multisectorial, de la casa, el colegio, el medio ambiente, todo. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, la idea es que la familia, el espacio donde se desarrolla la familia, donde está la mujer, donde están los hijos, se convierta en un espacio que ya no sea el inútil espacio de la dominación, que se convierta en un espacio de construcción afectiva y colectiva de un orden en base a 3 vértices: el reconocimiento, la redistribución y la valoración subjetiva. ¿Qué será cada una de ellas? Bien. El reconocimiento, ¿qué será? Una pregunta. Ah, ya, sí, dígame. Respecto a una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno de los hijos no ha tenido su cama hoy día y la mamá va y le tiende su cama? No entendí. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa cuando uno de los hijos, que su obligación es cuando se levanta a tender su cama, hoy día no la ha atendido y la mamá ahí se la atiende? Sí, pues es muy malo, ¿no? Porque debe hacerse ahí está la equidad, los roles de género no deben estar solamente en una persona, ¿no? Cargados. Tiene que haber, de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, de acuerdo a todas las posibilidades, todos deben contribuir en este hogar, ¿no? en estas labores. Entonces, justamente ahí estoy hablando de la redistribución. Primero, el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es de que todos debemos ser conscientes de que todos son importantes en el hogar. Todos, la mujer, los hijos, los adultos mayores. Hay que reconocerles el trabajo que hacen. La redistribución, los roles. Y finalmente, la valoración subjetiva es la cuestión de emocionalidad, de sentimientos. Debe reconocerse los sentimientos de estas personas que viven en el hogar. Entonces ya hemos visto de que todos somos diferentes. Entonces la idea de un verdadero hogar, que la familia se convierta en un colectivo de construcción de este orden, pero que sea pues en estos 3 aspectos fundamentales. ¿Lo recuerdan? El reconocimiento, la redistribución y la valoración subjetiva, que es, ya les repito, de los sentimientos y la emocionalidad que tengan estas personas allí. Entonces, el empoderamiento comunal.
¿Qué cosa será el empoderamiento comunal? La gente debe saber que no se debe vivir en violencia. La gente debe saber que cuando está viendo un problema de violencia debe intervenir. Generalmente no interviene. Entonces, eso es un factor que está propiciando que no sea un factor protector de la violencia. Y finalmente, el trabajo multisectorial, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo les decía, trabajo en el Ministerio de Salud, pero soy socióloga de ciencias sociales, pero me he involucrado tanto en este problema de la violencia familiar que como socióloga y también como especialista en salud pública estoy tratando de darles toda la información posible para que tengan una idea general, global, de lo que provoca el problema de la violencia contra la mujer. Entonces, un trabajo multisectorial. Tenemos acá a nuestra querida Pilar Roca. Pilar Roca es cineasta y ha intervenido varias veces en esta situación. Entonces, imagínense toda esta capacidad que tenemos todos en el trabajo multisectorial. Cada uno de ustedes tiene un espacio de trabajo y entonces todos nosotros contribuimos a que esta situación no continúe, que esta situación varíe, que tenga otro final, que en una propuesta socialista haya verdaderamente cambios y que se logre efectivamente lo que estamos deseando, que es la no violencia familiar y contra la mujer. Sí. Solamente para la información, en la época actual existía una dirección de la familia, el Ministerio de la Mujer. La dirección de la familia que trabajó varios planes de la familia, hace sus planes anuales, sí. Pero nunca llegó a aterrizar en políticas públicas porque incluso había una ley que se aprobó, la ley de fortalecimiento de familia, el gobierno de Toledo. Pero ya a esta actualidad, pues este gobierno prácticamente lo ha eliminado, ya no hay dirección de la familia. Entonces, hubiera sido importante, como usted dice, que el Estado también, pues, a través de los canales de televisión, qué sé yo, multisectorialmente, haga, trabaje con la escuela de padres, de forma obligatoria, que se imparte en todas las instituciones, porque necesitamos aprender a ser papá, mamá, o madre solo, pero cómo educar a nuestros hijos correctamente, qué decirle, tirar la palabra que nos dice, como sociedad mejorar integralmente. Y eso hubiera sido importante, pero se ha derogado, ¿no? La ley misma se ha derogado. Será motivo de retomarla en una propuesta de un gobierno socialista. Sí, digo. Hay un fuerte debate con respecto cuando se habla de democracia aplicada a la familia, cuando se quiere utilizar como un piloto o extrapolar la democracia social a la familia, porque tenemos que el padre es el que trabaja muchas veces, está trabajando 14, 15, 16 horas al día. La madre también trabaja y tiene que ser a la vez ama de casa, tiene que repartirse en muchos factores. Entonces tiene que ser, ese hijo tiene que adecuarse a las normas que paga la madre, le van a decir. Ese hijo tiene que no paga el bus, no paga el agua, no paga la comida, no paga la ropa, no paga los alimentos. El padre, pues, muchas veces tiene que ser el guía que va a decidir hasta que ese hijo tenga cierta edad de razonamiento y pueda ya independizarse, ¿no? Los padres o padres. Los padres en general, ¿no? Los padres. Claro, pero es una reflexión lo que usted hace. Claro. No, hay un fuerte debate ahorita respecto a lo que usted está exponiendo, porque sí. Hay un sector social, que están en contra de que se quiera democratizar la salud. Porque hay patrones y reglas que ya vienen pues de... Lo que he estado hablando. Esos son pues aspectos ya diferentes a lo que nosotros podríamos proponer. Porque en una propuesta nuestra no cabe hablar de eso, ¿no? Estamos viendo la nueva perspectiva, la nueva propuesta, que es la que acabo de mencionar. Sí, diga, Pilar. Sí, Julia, te quería hacer una pregunta. ¿Se sabe exactamente o aproximadamente cuántos hogares, qué porcentaje de hogares están en manos solo de mujeres? En este momento no tengo el dato exacto, pero sí
se puede decir de que hay una importante cantidad de mujeres que son jefe de hogar. Sí, y eso lo encuentras en el índice, ¿ah? Sí, no, en este momento no tengo el dato, pero sí es importante saber de que justamente la discriminación está en ese sentido, ¿no? La discriminación está en el sentido de que hay muchas jefes de hogar y que la pobreza tiene cara de mujer, porque frente al hombre, que creo es el 18% de hombres pobres, está si no mal no recuerdo, el 27% de mujeres. ¿Cuánto? 36.5 de hogares del país. Imagínense. Gracias. Qué alto, ¿no? Sí. Entonces, ahí tendríamos que ver esa situación de que cómo está portándose esa mamá, ¿no? Con respecto a sus hijos. De repente ella es la maltratadora, porque eso sí hemos visto, que las mujeres son las que maltratan más a los niños. ¿Ah? Entonces, miren cómo está ese círculo de violencia, que no solamente es cuando hay presencia paterna, también es con la mamá. Sí. Acércate un favor para lo que está transmitiendo, pero en todo eso no. Sí, yo quería decirle que el origen de la violencia radica más que todo en lo económico, ¿no? Dentro del sistema en que vivimos, y eso hace que muchos hogares, desgraciadamente, al no tener trabajo, mejor dicho, fijo, un trabajo en el Estado, hace que abunden los ambulantes, aumente el trabajo informal y muchos padres abandonan a sus hijos y de ahí no hay nadie que lo deje, que le proteja y le eduque como hay quizás en los países socialistas, ¿no? Entonces, en estos países capitalistas siempre va a existir las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, van a existir siempre la violencia y va a aumentar, y cada vez está aumentando porque en estos 30 últimos años la educación se ha ido de más a menos. Usted sabe que muchos, antes nos enseñaba, al menos de la época del general Juan Velasco Alvarado, él fue, hasta ahora que yo sepa, fue el que dio una mejor educación. Y esa educación que implementó Juan Velasco Alvarado se están dando actualmente en los colegios particulares, pero en los colegios públicos ya no se dan. En los colegios públicos más bien han tenido una serie con el fujimorismo, con el apismo que ha hecho desastroso en las escuelas públicas, y más bien ha ido la educación perdiendo su calidad de más a menos. Hoy en día, pues, lamentablemente, la educación está por los suelos, muchos profesores también, aparte que están mal pagados económicamente, no se pueden, abandonen muchos sus hogares. Si los mismos educadores abandonan a sus hijos, ¿qué será pues, de la gente que no está educada? Entonces está peor, de ahí eso genera la violencia. Pero más lo que sí genera la violencia es el poder económico. Como vemos, por eso que aumenta la corrupción, más corruptos al gobierno. No, a estos gobiernos no les interesa más que robar, depredar, saquear, vender todo nuestro país y bueno, puede ser. En realidad es un conjunto, ¿no? Pues donde está incluido el problema económico, indudablemente. Pero lo tenemos claro, menos mal, lo tenemos claro. Por lo tanto, a ver, en una propuesta socialista, ¿qué hacemos? Sí. Y muchos usan de pretexto la violencia, cuando la violencia viene de arriba, del mismo gobierno, que ha generado, como usted sabe, últimamente las muertes, las 70 muertes. ¿Cuántos gente presa? ¿Cuántos hogares abandonados? Y hoy en día, ¿cuántos gente con enfermedades anémicos, tuberculosos, que ha aumentado porque ha subido el costo de vida? Eso genera el gobierno, es el más violento, el más agresivo y más corrupto, porque muchas veces a gente inocente le echan la culpa a que ellos son violentos, cuando es al revés. Es una violencia estructural. Exacto, a eso voy, ¿no? Sí. Gracias. La siguiente. Ahí vemos a una mujer indígena frente a una letrada. La siguiente. Entonces vamos entrando ya a las conclusiones, ¿no?
La violencia contra la mujer y su entorno familiar es un problema de urgente abordaje que requiere una acción integral sostenida por parte del Estado, la sociedad civil, y las instituciones. Entonces, también diríamos que es necesario fortalecer el marco legal, invertir en prevención y atención y fortalecer las instituciones responsables. La participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para lograr una sociedad libre de violencia. Yo agregaría que el problema de la violencia contra la mujer y el entorno familiar es de una situación de abordaje no solo de un solo sector de la sociedad, es de la sociedad, de las instituciones, de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la violencia familiar contra la mujer es una cuestión de convivencia social, ejercicio ciudadano, derechos humanos y desarrollo social y humano. Por lo tanto, miren ustedes lo importante que es la situación de abordaje, y más aún en una propuesta socialista, sobre la violencia familiar y la violencia contra la mujer. También es necesario fortalecer el marco legal, invertir en prevención y atención y fortalecer las instituciones responsables. Tenemos, ya les dije, leyes, pero sin embargo no están siendo adecuadamente implementadas, no hay presupuesto, es un saludo a la bandera. La siguiente. Y finalmente, ¿qué proponemos? Implementar políticas públicas integrales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer y la familia. Fortalecer la educación en igualdad de género y masculinidades no violentas. Promover el empoderamiento económico de las mujeres. Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia. Sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de este problema. La situación de violencia, señores, es un impedimento del desarrollo y de las potencialidades humanas. Afecta en el aspecto cognitivo, relacional, emocional, afectivo, erótico, ético y moral. Por lo tanto, creo que con esto cierro esta conferencia, que tenemos que tener muy claro, con todo lo que hemos discutido y planteado, la situación que vamos a tener en una propuesta de gobierno socialista. Muchas gracias. Bueno, las luces esas no tenemos. La luz de 100. Bueno, hemos tenido una clase magnífica el día de hoy sobre la violencia, ¿no? Hemos entendido que hay varios tipos de violencia. Una es la violencia estructural. Esa es la que ejerce el Estado sobre nosotros. Las estructuras socioeconómicas, políticas, ejercen violencia. Violencia es cuando van y matan a un grupo de personas que se están manifestando contra algo. Eso es violencia, pero es estructural porque viene del Estado, del gobierno, ¿no? De la autoridad. Violencia es cuando se desaloja y se tumba, ¿no? Los kioscos de un grupo de gente que hace 20, 30 años o 15 ha puesto su mercado ahí porque no tiene otra forma y no le dicen nada y vienen y lo tumban. Y el alcalde declara en televisión que no puedo decirles nada porque si les dice se van a defender. Entonces cae de sorpresa. Eso es violencia estructural, ¿no? Ahora, aparte de la violencia estructural, la señora que ocupa Palacio Gobierno es una violenta estructural, y fíjense, es mujer, porque ella da las órdenes. Después dice que es nuestra mamá, que el otro es mi papá, no sé, tonterías habla la pobre señora, ¿no? Y nos tira caramelos, eso es violencia psicológica. ¿Cómo nos va a tirar caramelos para que
te agaches al piso a recoger los caramelos. Eso, fíjense, es un nivel de violencia. Claro, es simbólica, pero es violencia. Te tiro, tú tienes que agachar para recoger la migaja, ¿no? Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo. Un poco es eso, seguramente la señora lo leyó una vez y quiso hacer esas cosas, ¿no? Entonces, esas son violencias que la tenemos en la estructura. Tenemos violencia psicológica. ¿Cuántos de nosotros alguna vez que hemos querido decir algo nos han dicho, cállate, tú no sabes? El bullying es una violencia psicológica. Acá a veces hay violencia psicológica, porque hay gente que habla de más, es verdad, pero es manera de decirle que pare. Pero hay violencia psicológica, tú no sabes, tú no puedes, ¿no? Tenemos violencia laboral. Ahora tenemos una que tiene su daddy sugar, ¿no? Porque en vez de decirle prostituta a ella, le dicen, tiene su daddy sugar, y Otárola es el daddy sugar, ¿no? Es el viejo que, pues, provee a una mujer joven, ¿no? Para que esta mujer joven, bueno, le haga ciertos favores sexuales, posiblemente, ¿no? Eso es el daddy sugar, que ahora está muy de moda. Si ven los programas de Magali TV, salen unas chicas guapísimas, regias, todos tienen un daddy sugar, que les compra cosas, les da de comer, las lleva de viaje, las lleva a pasear. Esta señorita, tiene pues un daddy sugar que le da puesto de 50.000 soles, ¿no? Y ahora está llorando diciendo, ay, yo no sé qué pasó, yo no sé, y se presenta así, ¿cómo se llama el hombre? Vizcarra y el no sé cuantitos, ellos me dijeron que dijera, y yo me fui informando, pero yo no sé para qué, por favor, eso tiene un nombre, y se llama prostitución. Que ahora le digan daddy sugar, porque suena en inglés, que significa daddy es papito y sugar es azúcar. Entonces es una terminología norteamericana que es el papito dulce, bueno, que tengo yo. Esa es un poco la terminología, ¿no? Que se está usando ahora, pero tiene nombre, prostitución, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Entonces, esa es una forma de violencia que por un lado ejercen sobre esta mujer y por otro lado ella acude al machismo, a decir, yo no sé nada, yo no me doy cuenta de las cosas, ¿no? Y cree que así se va a defender. Entonces son formas de actuar. Pero hay algo que sí yo quiero plantear, ¿no? Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, es el trabajo sobre las estructuras mentales de la gente, ¿no? Entonces a las mujeres nos han hecho pensar socialmente, porque la sociedad, ¿no? Y el sistema, que no somos capaces. Y muchas mujeres creen sinceramente que no son capaces. Y cuando una mujer protesta, le llaman conflictiva. En mi época le llamaban histéricas, que eso ya tiene una connotación de otra naturaleza, pero nos decían histéricas, porque protestábamos. Y a las que protestaban para el derecho de la mujer le decían, por feas, estas son feas, porque hace falta un marido. Eso nos decían en esa época. No sé si ahora lo sigan diciendo, pero a nosotros nos decían, feas, les hace falta marido, por eso están así, ¿no? No, es una violencia. Pero la mujer, ¿no? La mayoría no quiere mostrar su fuerza, su valor. Y muchas veces teme mostrarlo para no ser calificada de algo desagradable y feo, ¿no? Entonces, pero lo que hay que ver es esto, ¿no? La mujer puede, yo le digo, podemos. No nos dejemos desde el hogar, tú cállate, tú no puedes, que tu hermano lo haga. Tú no, tú que vas a poder. Y es así. En la comida, bueno, que coma él más porque él gasta más fuerza, ¿no? Así que menos. En la escuela, la educación, en un lugar machista es para el hombre, ¿no? Fundamentalmente se preocupan del hombre, no de la mujer. Que lave, planche y cocine, ya está, ¿no? O que consiga marido, ya está. Esas son formas que hacen que la mujer en la cotidianidad no se valore, ¿no? Entonces, claro, son formas machistas, pero un momentito, las mujeres las aceptamos.
El machismo existe porque la mujer lo acepta. Si la mujer no lo acepta, no hay machismo. Eso que esté claro. Ahora, yo pienso que hay que educar. Hay que educar desde el colegio y quitar esos roles, ¿no? Esos roles de que la mujer tiene esto, tiene el otro, tiene lo de aquí y el hombre lo de allá. Me parece que la educación debe ser siempre mixta y me parece que se debe educar en el colegio sobre un nuevo rol de la mujer, un rol de igualdad, un rol de equidad, ¿no? Y que la mujer, sin perder la feminidad, ni el hombre la masculinidad, pues está. Y esto viene agravado con todos los movimientos LGTB, donde ya eso es un sancocho espantoso, porque aparte del problema que tenemos, hay un problema muy fuerte, que también son segregados, también son disminuidos, también quieren que sean invisibilizados y ante tanta represión toman formas a veces demasiado exageradas, para mi criterio, muy exageradas, ¿no? De afirmación de la orientación sexual y dan prioridad sobre todo a la orientación sexual. Yo no creo que la orientación sexual tenga prioridad, cada uno debe tener la que le parezca, ¿no? Y vivir como le parezca, y tener la pareja que le parezca, ¿no? Si es del mismo género o de otro género, es un problema personal, pero eso no puede mandar ni regular la vida, ¿no? Entonces, un poco es lo que yo quería hacer, y ahora, no sé, normalmente acostumbramos que alguien haga unos 2 o 3 minutos o 5 máximo de resumen, ¿no? Mariela, ¿tú quién quieres que puede ser? ¿Ya, Mariela? ¿Puedo hacer una pregunta? En resumen, te va a hacer. Hagamos el resumen, ¿está bien? Ya, Marielita. No, yo toco. Un resumen sobre lo que ha dicho y también puedes incluir tu parecer, ¿no? A ese ladito. Pero lo que tenemos. A ese ladito, Bueno, sobre la violencia en la mujer, bueno, como sabemos, hoy en día muchas mujeres sufren violencia, ya sea psicológica, física, de parte de los hombres en muchos casos, ¿no? Pero también a veces la mujer sufre violencia de algunas mujeres, aunque les parezca mentira, a veces no, se dan situaciones donde de repente con gestos o con palabras, con muecas, quizás, ¿no? De alguna manera, también se le puede decir violencia psicológica, o bueno, no sé, pero algo así que no está bien, ¿no? Pero eso es una. Entonces, otra cosita que podría decir es, nuestra sociedad está por la misma situación de formación, ya sea familiar o social, empuja de repente a que se dé todo este tipo de violencia, ¿no? Pero que de repente con un lineamiento más adelante se puede de alguna manera corregir, ¿no? Quizás no sea fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, eso es todo, algo breve nomás. Bueno, nos están dejando con el audio para que lo pongan, ¿no? Es todo el PowerPoint, lo vamos a poner para que lo puedan volver a revisar. Se puede poner el audio, ¿no? O sea, ya. Voy a compartir en todos los grupos de WhatsApp. Claro, para que todos puedan también chequear, ver y poner el nombre de nuestra socióloga para que se sepa quién lo pasó, ¿no? Bueno, a ver, Roger, decías que quería hacer preguntas. Sí, un poquito llegó tarde, pero venía porque también quería hacer una... Podría acercarse un poco, estoy transmitiendo y... Roger Tarovada es el libro de nuestro grupo y aparte es profesor catedrático de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Gracias, buenas noches compatriotas, buenas noches señora expositora, buenas noches Pilarita.
Una pregunta, hace algunos años, ya no está, digamos, tan vigente ahora, pero hace algunos años una argentina publicó un libro que se llamaba El varón domado, Esther Vilar, ¿no? Entonces decía que es falso que la mujer es débil, es falso que sea el sexo débil, que la mujer sea sumisa, que la mujer esté oprimida, en resumen, ¿no? Sino al contrario, la mujer es lo suficientemente hábil, intuitiva, viva, como diríamos acá, para hacerse la débil y tender su telaraña y embaucar al hombre, ¿o no? Para enredar al hombre y tenerlo sometido y a sus pies. Eso pegó y sirvió para alimentar algunos comportamientos patriarcales de la época, ¿no? No hubo una réplica, las mujeres muchas guardaron un discreto silencio y otras, como las brujas de la televisión basura, pensaban de que efectivamente era así, ¿no? Hoy vemos que está llegando al extremo de Sugar Daddy. Pero no sé qué opinas sobre eso. Hay un segmento de la población que cree que eso todavía es posible. O sea, ellos piensan por todas las mujeres de que, o bueno, creen pensar por todas, de que la mujer debe ser así, o debería ser. No es, pero debería. No sé qué opinión le merece. Gracias. Bueno, usted llegó un poco atrasado, pero estuvimos conversando sobre el orden patriarcal, donde el orden patriarcal tenía un estilo, pues, de socialización, donde, por ejemplo, a las diferencias, ¿no? para lo que significa patriarcal, es desigualdad, donde la jerarquía es respeto y orden, y la protección, la dominación es protección, ¿no? Entonces, con esos criterios no se puede pensar en que va a haber una, digamos, lo que decía el compañero, la democracia en el hogar, porque siempre el que ejerce violencia va a estar en una situación de poder, de dominación, sobre quien tiene solamente la obligación de obedecer. Entonces, esa situación no va a la propuesta que hemos hecho hoy día, que el espacio familiar se deje de ser el inútil espacio de la dominación y se convierta en un espacio de construcción afectiva y colectiva de un orden en tres vértices: el reconocimiento, la redistribución y la valoración subjetiva. Eso lo hemos enfatizado. No sé si con eso respondo a su pregunta. Mira, no estoy muy joven, ¿no? Pero en la época que yo era joven, y ya tengo edades arqueológicas, digamos, ¿no? En ese momento, El varón domado fue un libro que sacudió, digamos, el mundo citadino limeño, vamos a decir, ¿no? De la argentina Esther Williams. Yo recuerdo algo del libro porque sí lo leí, ¿no? Efectivamente, plantea que la mujer es un ente dominador, pero de una manera civilina, ¿no? Que el hombre está bajo sus garras, ¿no? Y que la mujer se vale de astucias y de, bueno, una serie de artilugios para hacer que el marido haga lo que a ella le da la real gana y lo tiene totalmente dominado. Yo creo que el libro adolece primero de que no considera al hombre y la mujer igual. Desde la cosmovisión andina, el hombre y la mujer son un conjunto, acuérdense, son dos que forman uno, que igualdad y comparten roles. Y lo que ella lo dice de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Se comparten roles, se tiene igualdad y son conjuntos. El único rol que no es posible compartir, pues, es el del parto y el embarazo de la mujer y la lactancia, ¿no? Pero en general todos los demás roles sí podemos compartirlos. Esta señora Williams no plantea eso, porque yo creo que ella se está refiriendo más a una clase social, donde la mujer
es símbolo del prestigio económico que tenga el marido. Si ustedes ven a estas señoronas, todas más o menos son iguales. Están a la última moda, peinados de última moda, un buen maquillaje, muchas joyas, vestidos de última moda. ¿Por qué? Porque estas mujeres son el prestigio del marido. Más oro, más brillantes tenga, significa que el marido es más poderoso. Fíjense, de todas maneras son usadas, ¿no? Claro, ella va a tener otro tipo de actividad, digamos, y es otra forma la dominación, ¿no?, del macho. Pero ese macho exhibe a su señora, exhibe a su mujer, su propiedad privada, no es el conjunto, la pareja, no, es mi, dijo el gato, siempre digo yo, no, pero es así, esa es la forma como actúan. Y este tipo de mujer es una mujer que está totalmente dominada, pero bajo otras formas, bajo otras, no le va a faltar un buen vestido, no le va a faltar un buen par de zapatos, perfumes carísimos, porque es a la muestra de lo que el marido tiene, lo poderoso que es el marido. Siempre la siguen usando de otra manera, pero es una mujer que es usada. Este libro me parece que se refiere a ese tipo de mujeres que dicen: en la cama consigo todo lo que quiero en mi marido. Eso es lo que plantean, ¿no? La mujer en la cama, me saca todo lo que quiero el marido, ¿no? Ahí lo convence, ¿no? Pero yo creo que eso es una posición, primero, de clase, de una capa social determinada, y segundo, una posición muy tradicional y muy machista también, ¿no? Doctora, y dice más todavía, entre ellos, entre esa clase social, se deleitan en sacarse la guaracha, para decirlo. En el varón tomado, dice que se deleitan entre esa clase social, más vulgarmente lo voy a decir, sacarse la guaracha entre ellos. Sacarse la vuelta. Bueno, sí, pues eso se lo plantean ellos, ¿no? Pero es un estilo de vida y es una forma de ser. De vida de ellos. Y como le digo, no solamente de ellos, la sacada de vuelta, la trampa le dicen en otros sitios, ¿ah? Entonces es una postura machista, porque no solamente se dan la capa alta, en la capa también también se dan la sacada de vuelta, ¿no? Hay mucha gente que tiene dos hogares, ¿no? A ver, Lita. Son libertinos, probablemente retorcidos. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Lita. Buenas noches a todos. Dice que, como dice usted, ¿no? El machismo existe porque la mujer permite. He visto que muchos compatriotas varones están opinando, ¿no? También parte de los hombres, hay que reconocerlo, las mujeres también somos terribles con los hombres. Bueno, algunas veces, no siempre, ¿no? O sea, el hombre propone y la mujer dispone. Eso quiere decir. Doctora, lo que quería preguntar es un caso. Antes, hace 5 años atrás, yo estoy desactualizada de que, por ejemplo, para las vías, cómo hacer la denuncia, por ejemplo, ¿no? Antes era, primero tenía que ir a la gobernación y luego a la policía. Entonces había un círculo vicioso que a veces era contar al gobernador y estaba en las lunas, ¿no? Y era solamente primero era la gobernación, luego la policía. Entonces no había directamente ir a la policía, de repente un policía mujer, qué sé yo, para denunciarlo. Y había un parámetro ahí, ¿no? Entonces quisiera saber si continúa ese tipo la vía para poder denunciar en caso de violencia a la mujer. Esta información, Lita, está más, digamos, expresada en lo que hace, por ejemplo, los centros de emergencia mujer. Ellos tienen mucha coordinación, tanto con la policía, con medicina legal y con el Ministerio de Salud.
De tal modo, quien llega al Centro de Emergencia Mujer no solo tiene el apoyo legal, que es lo que principalmente se ofrece, sino que lo derivan, en caso necesario, a medicina legal, o a la policía, o a fiscalía, y si hay un problema de violencia física o sexual, a medicina legal o al Ministerio de Salud. Sí, es decir, esa información está más centrada en ese sentido. En el caso de la policía hay comisaría de mujeres. Entonces, ese lugar es donde una denunciante tendría que ir. ¿Ya? Comisaría de mujeres, así se llama. Entonces ahí reciben casos de violencia familiar, casos de violencia contra la mujer, ¿no? Eso es lo que está ahora, digamos, para conocimiento, ¿no? Y se puede actualizar acercándose sobre todo al Ministerio de la Mujer, a los centros de emergencia mujer. Sí. Perdón. También las casas de refugio, quien maneja esto son de manera institucional, porque son privadas, no son públicas. Espero que eso en un gobierno socialista mejore, porque todos son privados. Todos son privados y son, claro, no son públicos para que los agresores no conozcan. Pero la gran paradoja es que son privados y el Estado, que está con el Ministerio de la Mujer, se supone que tendría que tener uno, no tiene ni uno solo, que yo sepa. Hasta el momento que yo sepa, no hay uno solo público. Todos son de corte privado y que tienen asistencia de ONGs, ¿no? Que pueden, porque es costoso. Es muy costoso. Doctora. No, creo que no. Doctora. No, porque están en una situación muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable económica y emocionalmente. Sí, señor, dígame. Lo usan para evadir impuestos. Es probable. Por ahí lavan los impuestos. Ok, no conozco esa parte, pero... Canal 9 tiene uno al centro de mi casa, por ejemplo. Muy bien, sí. Creo que... Sí, dígame. Buenas noches compatriotas. Mi nombre es Nancy. Lo que quería saber es si la violencia ha aumentado o ha disminuido en relación a otros años, porque tengo entendido que más violencia hay en los países subdesarrollados, donde falta cultura, educación, y los países desarrollados se están solucionando esa violencia en los países desarrollados. Le debo decir de que según las estadísticas ha habido un ligero descenso, pero no significativo, por ejemplo en el ENDES de un año a otro. Si hacemos la comparación del 2012 al 2022, como que ha decrecido un poco, pero el problema, ya les dije, en cualquier data es el subregistro. Es decir, que no todos los casos que se han presentado están registrados ahí. Eso por un lado de su pregunta. Por otro lado, les quiero decir que un estudio multicéntrico, es decir, de varios países que se hicieron, el Perú resultó en la zona rural el más violento contra la mujer, contra la familia, contra la mujer. El Perú en la zona rural, que fue están ahí varios países de todo el mundo, por eso le llaman multicéntrico. Entonces, imagínense cómo estamos de violencia. O sea, no hay una reducción significativa. Hay mucha violencia, sobre todo en las zonas rurales del país. Y en cuanto a países subdesarrollados o desarrollados, efectivamente, quizás haya una mejor forma de recolectar la información en países desarrollados, ¿ya? Pero la situación es la misma. Hay siempre violencia familiar, violencia contra la mujer en los países desarrollados en relación con los subdesarrollados. No es que haya patrones diríamos, de modelos
que sean no tan violentos como los nuestros. Hay violencia también, ¿no? Pero tiene mejor data, tiene mejor forma de recolección de información que nosotros. Eso debemos reconocerlo. Y tendríamos que tener como modelo de recolección de información para tener una data exacta de nuestro problema de violencia en el país. Eso les puedo decir. Ya, bueno, una pregunta y terminamos porque ella tiene que retirarse ya. A ver, Una pregunta, dijo. Bueno, para no traer, bueno, primeramente, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Hilda, vengo del Distrito de Arte. Muchas gracias por su ponencia. Para mí fue muy fructífero. Me llevo unas grandes enseñanzas de grandes líderes. Y bueno, a futuro me encantaría ser como ustedes, porque siempre desde muy joven he admirado el liderazgo femenino, ¿no? Porque normalmente se muestran los varones, pero no se ven figuras femeninas, y siempre sí se quedará. Más que quizás una consulta, quiero resaltar algunos aspectos que me llamó mucho la atención, ¿no? Respecto a las barras estadísticas que mostró, a qué se debe la violencia y cómo va de año en año el incremento, ¿no? Mostró que a partir del 2020, 2021 y 2022 está incrementando, y gracias a esa violencia que está ocurriendo hay feminicidios. Justamente hoy observé en los medios, ¿no?, de prensa, donde mostraban que a una mujer su pareja lo lesionaba totalmente, lo desfiguraba todo el cuerpo, el rostro, y eso no podemos permitir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como partido político, organizarnos, buscar estrategias de solución, porque no podemos permitir que la mujer empiece a empoderarse y esté ocurriendo este tipo de hechos. Y bueno, también les voy a comentar algo que me pasó, un caso anteayer, ¿no? Yo soy docente, ahorita estoy trabajando en un colegio particular, pero estoy aspirando a un cargo en el Estado. Lamentablemente ahorita el gobierno se está pagando con nosotros, con los docentes, porque hemos estado protestando en las luchas, nos hemos estado organizando, y bueno, yo soy una de las dirigentes, la cual me he peleado también con muchas personas, me he ganado el odio del gobierno y me están obstaculizando con el trabajo. Y anteayer yo estaba en la adjudicación sentada, y en eso uno de los personajes ya me reconoció y me dice: te tienes que retirar de ahí del asiento, ya todos se van. Y yo le dije: bueno, creo que tengo que escuchar hasta el final cómo queda la adjudicación, y creo que ¿por qué él se acerca hacia mí y me bota del asiento? Le dije, ¿no? ¿Por qué no dice de manera general, agarra el micro, retírense que ya terminó la adjudicación? ¿Por qué exclusivamente va sobre mi persona? Porque yo he estado tratando de organizarme con las maestras para poder ir a reclamar y que de una vez todos nos adjudiquemos, no solamente representando por mí, sino por el resto que siempre está ahí callado. Pero yo he tratado de defender a esas maestras, y él me dijo: ¿sabes qué? Retírate, porque... Y yo le dije: ¿por qué? Porque tú eres incómoda acá. De verdad, yo hubiese tenido la cámara, o de repente alguien hubiese tenido la cámara, hubiésemos grabado ese hecho y hubiese denunciado. Pero lamentablemente, como no tengo pruebas, salgo perdiendo. Entonces, yo les invito de que nos juntemos, nos organicemos colectivamente y trabajemos. Muchas gracias. Ya, rapidísimo, Rosana por su casa y lo está esperando afuera. Mi pregunta es bien simple. Bueno, mi nombre es Rosario Mendoza, soy de San Juan de Lurigancho. Mi pregunta, doctora, es si la violencia psicológica tiene pena de cárcel. Esa es mi pregunta. Gracias. De lo que yo conozco, la violencia psicológica lamentablemente es bien difícil de probarse. Sí.
Entonces solamente ahorita el Código Penal está observando cuando hay lesiones graves. Entonces no hay en este momento que la violencia psicológica sea considerada con pena de cárcel, lamentablemente, porque sabemos el tremendo problema que causa. Se prueba, digo. Se pruebas. Cuando hay algún tipo de prueba, probablemente, pero que yo conozca, casos que hayan sido condenados con pena de cárcel, como usted dice, no. Sí, lastimosamente en el Código Penal solamente están lesiones graves. Una cachetada. No es nada, sí, en esa espiral de violencia, ¿se acuerdan? Cosas que muchas veces nosotros consideramos normales de repente, ¿no? Y no, son ya caminos, pasos, gradas, peldaños que nos van a llevar a las situaciones extremas de violencia. Eso les puedo decir. Bueno, agradecemos a nuestra socióloga. Además nos está dejando su PowerPoint para que cada